Esto fue una lectura express de noticias para que estuviéramos ahí, más o menos, no estuviéramos muy perdidos con el acontecer noticioso. Sin embargo, como todos los jueves, corresponde entonces que ya tengamos nuestro bloque jurídico y para eso se encuentra conmigo ya nuestro amigo personal, Pablo Contreras, a quien aprovecho de saludar. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Lo pilló el diluvio o no? No, es que lo que pasa es que en Talca llovió en la noche solamente. También igual en la Pero madrugada. dentro del día, no, Pero afortunadamente. tú estás haciendo tuto, así que no le tocó. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que son tipos de sociedades y cuándo se necesita una en esta oportunidad. Así que Pablo, le doy el pase. Este bloque es todo suyo. Bueno, primero que nada es importante entender qué es una persona jurídica. Vamos a hablar primero de las personas jurídicas más que de la sociedad y vamos a explicar un poquito por qué. Ya. Nosotros todo el tiempo interactuamos con personas jurídicas, pero a lo mejor no nos damos cuenta. Tú cada vez que tomas una micro, un colectivo, estás interactuando seguramente con una persona jurídica. Cuando pagas tus impuestos, interactúas con una persona jurídica. Cuando te conectas a internet y haces cualquier tipo de pago, estás interactuando. Entonces, en el derecho se distinguen dos tipos de personas. Las personas naturales y las personas jurídicas. Para los abogados esto es una cuestión terriblemente normal, pero para las personas de repente cuesta un poquito entender por qué se habla de persona jurídica, porque siempre escuchamos el término sociedad como un ente distinto. Pero la verdad es que la ley habla de las personas jurídicas, es decir, a estas personas se les reconocen atributos tal cual como los que tenemos nosotros como personas naturales o como personas propiamente tal. También se les reconocen a estas personas jurídicas. Las sociedades son parte de estas personas jurídicas. Entonces, obviamente hay ciertos atributos que por su naturaleza obviamente no tienen, pero comparten cosas muy similares con las personas naturales. Comparten un nombre, comparten un patrimonio. Todas las personas tenemos patrimonio, por mucho que alguien me diga, no, es que yo no tengo nada en este momento. Pero tienen igualmente un patrimonio. El patrimonio no solo son los bienes, también pueden ser las deudas. Entonces, ojo con eso. Entonces todos tenemos el patrimonio es una universalidad de cosas. Es como un saquito, imaginémoslo. Y en ese saquito yo coloco todas las cosas que yo tengo, que incluso no estoy solamente pensando en propiedades. También puede ser un computador, una cama, un teléfono. Cualquier bien que yo haya adquirido, Justamente. básicamente. Y además, todas mis deudas u obligaciones más que deudas. ¿Por qué yo digo obligaciones y no deudas? Porque no necesariamente una obligación está adeudada. Un ejemplo práctico. Ustedes pagan alimentos por un hijo y ustedes tienen una obligación. Pagar todos los meses, no sé, 200.000 pesos por ese hijo. Esa es una obligación que está dentro de mi patrimonio. Obviamente no me suma, sino que resta desde el punto de vista económico, pero es parte del patrimonio, ¿ya? Entonces, las sociedades, al igual que nosotros, también tienen patrimonio. Y con el tiempo también se le ha ido reconociendo a las personas jurídicas ciertos derechos también, atributos de la personalidad, como podrían ser, por ejemplo, el derecho a la honra o el derecho a la imagen. Quizás no desde la misma lógica o desde el mismo concepto que tenemos las personas naturales, pero también es indudable que, por ejemplo, si el día de mañana una empresa que funciona, que se dedica a la venta de productos, alguien daña su imagen o dice algo que es mentira, por ejemplo, esta empresa se dedica a contaminar el medio ambiente. Claramente que le va a repercutir en su imagen y eso finalmente va a redundar en que probablemente va a vender menos. Claro. Por ende, al igual que las personas naturales, que si el día de mañana nos dicen, no, esta persona es un delincuente que puede dañar nuestra honra, también va a pasar con las personas jurídicas. Entonces tenemos claridad de que las personas jurídicas son otro tipo de personas a los que la ley, y ojo, esto es súper importante, a los que la ley les reconoce estos atributos, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo te decía que siempre interactuamos con estas personas jurídicas? Porque tenemos personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Esa es como la primera gran clasificación. Las de derecho público son naturales, el fisco. El fisco es una persona jurídica. El fisco, de hecho, para quien no lo sabe, tiene un RUT propio. Es decir, al igual como nosotros tenemos un RUT, el fisco también tiene un RUT. Entonces, el fisco interactúa en el derecho como una persona más. Ejemplos, a lo mejor probablemente no les va a tocar normalmente, pero el fisco los puede demandar porque no pagaron impuestos. Cada vez que ustedes no pagan impuestos y el servicio de impuestos internos ustedes los requiere y eventualmente los demanda y les embargan una propiedad, es el fisco que está actuando a través de su persona jurídica demandándolo a ustedes. No es el servicio de impuestos internos, es el fisco el que está haciendo esa demanda. Obviamente, las personas jurídicas y de todo tipo, para poder actuar requieren de una persona natural. Pero lo que está detrás es el fisco. Entonces el fisco tiene su patrimonio propio, tiene su personalidad jurídica propia, tiene sus funciones propias que les da la ley.
pero quizá más aterrizados, porque probablemente no todo el mundo va a tener una demanda del fisco. Por las municipalidades también son personas jurídicas de derecho público, las cuales nosotros interactuamos todos los días, cuando pagamos los derechos de aseo, cuando hay una persona limpiando en la calle. Eso es producto de que hay una persona jurídica detrás, que en este caso la municipalidad, que es una persona jurídica de derecho público. Y por otro lado tenemos las de derecho privado, que quizás son las más tradicionales, normalmente las empresas, las sociedades, y podemos encontrar también fundaciones, que bueno, muy hoy criticadas hoy día, pero no por el hecho de ser fundaciones, sino que por algunas cosas que han pasado, las asociaciones, y encontramos otras que se constituyen también, que en parte son de derecho público, pero no son ni el fisco ni las municipalidades. Tenemos las ONG, podemos tener también asociaciones gremiales, las iglesias, por ejemplo, para quien no lo sabía, las iglesias para ser reconocidas en Chile tienen que constituirse formalmente y tienen un RUT y tienen patrimonio y tienen una representación jurídica. O sea, no es solo un tema de religión, sino que también hay una estructura detrás. También está regulada básicamente, por así decirlo. Justamente, hay procedimientos especiales para crearla. De hecho, en Chile hoy día cualquier persona, con ciertos requisitos obviamente, o cualquier agrupación de personas, podría constituir una iglesia, mientras no afecte la moral, las buenas costumbres y por regla general no afecte el Estado de Derecho. Cualquier persona podría crear su religión si es que estimase que desde un punto de vista de la fe puede hacerlo. Y podría tener sus seguidores y constituirse formalmente y tener ciertas prerrogativas. No hay ninguna limitación en nuestro país. Porque ¿Qué motivación? Que me motiva eso. Tenemos una libertad de culto. Entonces esa libertad de culto no solo reconoce las 4 o 5 grandes religiones que existen en nuestro país, sino que cualquiera podría hacerlo, respetando obviamente ciertas reglas básicas del ordenamiento jurídico, pero fuera de eso no habría ninguna limitación para hacerlo. Entonces ya tenemos más o menos claro que tenemos derecho público, derecho privado. Ahora, dentro de las empresas o sociedades de derecho privado o personas jurídicas nos podemos encontrar las con fines de lucro y las sin fines de lucro. Las sin fines de lucro son justamente las últimas que estábamos hablando. Fundaciones, asociaciones, ONG, asociaciones gremiales, las cooperativas, las iglesias, etcétera. De hecho, algunos pueden decir, pero ¿cómo, por ejemplo, unas cooperativas van a ser sin fines de lucro si cuando yo, por ejemplo, contrato con una cooperativa me da un préstamo? Quizá mucha gente podrá tener conocimiento con la COPE o Ultralincop, todas estas empresas que son cooperativas, y hay muchas más en realidad, y hacen préstamos, y esos préstamos no son gratuitos. Yo pago por ese préstamo, pago un interés, algunas dan hasta créditos hipotecarios. Entonces me parece como un poco ilógico que no tengan fines de lucro. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de que estas entidades no tienen fines de lucro, no es que esas empresas no puedan ganar dinero. La diferencia es que estas empresas no pueden repartir dinero, ¿ya? Ahora, las cooperativas tienen una diferencia. Las cooperativas tienen una diferencia en el sentido de que su objetivo no es lucrar, pero su objetivo es ayudar a sus socios, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, y esa ayuda podría eventualmente traducirse en dinero. Hay algunas que lo tienen prohibidas expresamente, como las fundaciones y las asociaciones, que su único objetivo es perseguir un fin, como por ejemplo podría ser la preservación de los alerces milenarios de la Patagonia. Entonces, esas empresas solo pueden dedicarse a esa función, a preservarlo, pero pueden ganar dinero en el camino. Ellos podrían tener una actividad comercial, ganar dinero. La diferencia con las sociedades comunes con fines de lucro es que yo ese dinero lo tomo y lo reparto entre mis socios. Mientras que las fundaciones y las asociaciones tienen prohibido esto. Ellos no pueden repartir su dinero en los socios. En el fondo ellos lo tienen que usar para el fin. Para reinvertirlo en el fin. Exacto. O reinvertirlo en sus propios negocios que llevan para poder satisfacer este fin. Claro, pero no pueden repartirlo. Enfocado en el fin, en preservar. Exacto. En este caso. Ese es justamente el objetivo. Mientras que las cooperativas tienen una distinción ahí porque ellas no tienen como un objeto lucrar per se, pero ellos igualmente pueden apoyar a sus socios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ese apoyo, como ocurre con estas cooperativas que sí se dedican al intercambio de dinero, normalmente reparten su dinero con sus socios. Pero su objetivo, en principio, no es lucrar. Pero hay una distinción ahí que es bien importante con las fundaciones y asociaciones, que ellos en ningún caso pueden aportar dinero a estos terceros, ¿ya? Ahora bien, algunos dirán, sí, pero es que yo he escuchado varias cosas respecto de las fundaciones y las asociaciones que al final del día sí reparten dinero. ¿Cómo es esto si la ley dice que no? Lo que pasa es que
para bien o para mal, las fundaciones y las asociaciones, y especialmente las fundaciones, se utilizan como un mecanismo en materia educativa, ¿ya? Algunos, yo creo que la mayoría tenemos un poquito claro que en la educación no se puede lucrar. Esto fue una discusión que hubieron entre el año 2000 y el 2006, me parece, una gran discusión de que en Chile se lucraba en la educación. Entonces empezó todo un movimiento de que ya no se podía lucrar y empezó todo un trámite de que todas las entidades que recibieran aportes del Estado ya no podían ser sociedades con fines de lucro. Porque claro, en el fondo tomaban el dinero del Estado, los invertían y esos dineros del Estado finalmente podían generar utilidades a través del pago de matrícula, a través del pago de colegiatura, y esas utilidades se repartían entre los socios. Entonces era un poco extraño que estas empresas o estas entidades recibieran aportes del Estado. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Tienen dos opciones, estamos hablando de educación privada, ¿ya? Tienen dos opciones: o son sociedades sin fines de lucro y no van a repartir utilidades, o son privados totalmente y no reciben aportes del Estado. Son como las dos vías. Entonces, muchos colegios se convirtieron, o entidades educativas, entre ellos universidades, se convirtieron en entidades, fundaciones y asociaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de este tema? Que si bien ellos no reparten dinero formalmente, efectivamente sí es, ocurre que muchas veces estos colegios, el soporte que hay detrás, es decir, la universidad, la cuestión física, pertenece a un tercero. Y ese tercero cobra un canon de arrendamiento por esto. Ojo, que no es una cuestión que se fije así aleatoriamente, participa en este caso el Ministerio de Educación, quien tiene que autorizar estos montos, no es cualquier monto que se les ocurra, tiene un valor de mercado, etcétera. Entonces lo que finalmente ocurre es que no es que la gente que crea estas entidades o colegios o universidades no gane nada con esto. Lo que hace es que ganan, pero de manera indirecta. Es decir, un colegio requiere una instalación física para funcionar, por cierto, y cómo se logra extraer este dinero a través de arrendamientos de bienes inmuebles. Entonces, el negocio de la educación todavía existe. La diferencia es que se transformó. Ya lo que genera dinero no es la educación misma, sino que es el soporte físico que hay detrás. Oye, a través de contratos de arrendamiento. Mira, ahí como nos va aclarando esas cositas, la educación sigue con fines de lucro, díganme lo contrario. Que vengan de a día a pelear. Es que hay una diferencia. Pero es que lo que se transformó. El fin ya no es lucrar. Sí. Ahora, también hay que tener claridad que cualquiera que va a invertir una cantidad de dinero en un colegio, que ojo, no son menores, estamos hablando de repente de miles de millones, también va a querer recibir algo. O sea, claro, es lógico. La diferencia es que esto está más regulado. ¿Ya? Antes esto también ocurría, ojo, también hay en universidades sin fines de lucro, pero ¿qué es lo que pasaba? Que se cobraba por canon de arrendamiento lo que se quisiera. Entonces la universidad tenía hacia afuera una imagen de no lucramos, pero hacia adentro, obviamente los dineros se repartían igual al final del día. Claro. La diferencia es que hoy el Ministerio de Educación participa activamente en esto. Entonces, esto está regulado de cuáles son los montos que finalmente se van a pagar. Entonces, en el fondo, por lo menos, ya no es un abuso en la práctica, eso lo quiero decir. Bueno, entonces ya tenemos claridad que hay empresas sin fines de lucro y con fines de lucro. Ahora, normalmente las que le van a interesar más a la gente desde el punto de vista de ¿cuándo yo voy a necesitar una sociedad? Porque obviamente lo más probable es que la mayoría de las personas en la casa no vayan a constituir ni una fundación, ni una asociación, ni una ONG, ni tampoco probablemente una iglesia, ¿ya? No es algo tan común, pero pasa. Entonces, pero sí hay gente que tiene un negocio, que tiene una pyme, que está empezando y en el fondo se pregunta, ¿y para qué yo quiero constituir una sociedad? Yo trabajo bien, vendo mis productos o tengo un emprendimiento y la verdad es que no necesito una sociedad. Si uno lo ve desde esa óptica, pareciera que es cierto, porque la sociedad en el fondo complejiza muchas cosas. Tú, por ejemplo, para poder operar con una sociedad tienes que tener un root, tienes que constituir la sociedad, tienes que iniciar actividades, tienes que tener un lugar físico donde esta sociedad va a operar, tienes que pagar impuestos, entonces probablemente va a tener que contratar un contador, un abogado que te ayude con la sociedad. Entonces la mayoría de la gente dice, pero ¿y para todo qué lo que voy es a como querer formalizarse? Claro. Es que lo que pasa es que, ojo, que el término formalizarse no es correcto, porque tú también puedes formalizarte en tu negocio como persona natural. Puedes hacer tu inicio de actividad en el servicio de impuestos internos, tener facturas, tener un contador. Entonces, por eso la gente dice, pero ¿y para qué voy a necesitar una sociedad si yo lo puedo hacer igual como persona natural y no requiero tanto problema al final del día ni tengo tanto gasto? Bueno, los motivos son varios en realidad, pero el primero y el más importante, cuando ustedes inician un negocio, cualquiera sea, con el tiempo ese negocio va a ir creciendo seguramente, o eso es por lo menos lo que todos creemos. Y los negocios tienen, como todas las cosas, riesgos en la vida. Riesgos de muchos motivos, que me pueda ir mal y que quede con deuda, que no pueda pagar los impuestos, que, no sé, supongamos que algo asociado al transporte,
que ya sea yo o un trabajador atropelle a alguien y lo pueda dejar con problemas graves o hasta lo pueda matar en un accidente. Entonces, los negocios tienen riesgos y como riesgos pueden generar problemas bastante graves a largo plazo. Entonces, cuando yo trabajo como una persona natural, esos riesgos recaen en mí. Entonces, imaginémonos que ustedes tienen una familia, tienen su casa y les va mal en el negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas contra las cuales ustedes quedaron adeudados, que de unas de ellas puede ser el fisco, los va a demandar y les va a embargar sus bienes. Porque la ley dice que cuando tienes una deuda, tú te respondes con todo tu patrimonio. Y aquí volvemos a esta bolsita que tenemos. Obviamente yo no voy a responder con mis deudas, sino que con mis activos. ¿Y qué van a hacer estas personas que se denominan acreedores, que son los que yo les debo? Van a tomar mis bienes y los van a embargar. Si yo no les pago, los van a rematar. Y dentro de eso yo podría perder mi casa, podría perder mi auto. Entonces, el principal motivo por el cual se recomienda constituir una sociedad es que lo que hace la sociedad por regla general es que esta bolsita que yo tenía aquí, de la que hablamos acá, que se llama patrimonio, crea otra bolsita, que se llama el patrimonio de la sociedad, es lo que hablábamos al comienzo. Entonces, cuando ocurra algo en el negocio y le vaya mal, yo van a ver dos bolsitas, la mía y la de la sociedad. ¿Y qué dice la ley? Yo tengo como acreedor que recurrir en contra de la sociedad y no en contra de la persona natural. Entonces ya no me van a quitar esta bolsita que yo tengo acá, sino que solo esta que tengo en este lado, que es de la sociedad. Entonces, si a mí me va mal el día de mañana en mi emprendimiento, en mi negocio, yo no voy a perder mis bienes propios, solamente los bienes de la sociedad, que podría ser bastante también, o incluso podría ser una sociedad que no tiene bienes detrás más que la inyección de capital original que yo le di. Entonces, podría yo no perder mayor cosa dentro de un procedimiento, en este caso, en que me van a demandar. Entonces, ese es el principal motivo por el cual considero una sociedad, que yo voy a separar el patrimonio, voy a ser responsable frente a mis actos, pero ya lo va a ser la sociedad la que va a poner como este muro de decir, ojo, aquí en el tienen que... fondo voy a aquí esto va a proteger mi responder. patrimonio personal. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Ahora, muchos dirán, ya, pero es que aquí hay un problema, porque si yo trabajo con la sociedad y es la sociedad la que gana, todo el dinero va a quedar siempre dentro de la sociedad. Y como va a quedar dentro de la sociedad, al final del día va a ser lo mismo, porque voy a responder con todos los bienes que yo tenga el negocio. Eso tampoco es tan así. Porque lo que pasa es que cuando ustedes todos los años, cuando ustedes van declarando impuestos mensualmente y van pagando las utilidades del negocio, a fin de año o a comienzos del año siguiente, el contador les va a hacer algo que se llama el balance. El balance es todo lo que ustedes vendieron, todo lo que ustedes gastaron, esto en términos muy simples porque es un poquito más complejo que eso, y le da un resultado que puede ser negativo o positivo respecto de las utilidades que ustedes tuvieron en el año anterior. Entonces, supongamos que a su sociedad les fue muy bien y tuvieron 50 millones de pesos en utilidades. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes pueden dejar ese dinero ahí y reinvertirlo en la sociedad. En ese caso, si el día de mañana la sociedad le va mal, ese dinero que probablemente se transformó en algún activo, en un vehículo, en una propiedad, en una máquina, claro, me lo van a poder embargar. Pero también yo tengo otra opción, y la otra opción es que yo reparta las utilidades. ¿Y qué significa repartir utilidades dentro de una sociedad? Es decir, que si hay dos socios, por ejemplo, que tienen el 50 y 50, y yo digo voy a repartir las utilidades de este año, y hay 50 millones, le voy a dar 25 a Pedrito y 25 a Antonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero salió de la sociedad y quedó en manos de las personas naturales. Por ende, si el día de mañana le pasa algo a la sociedad, ese dinero ya no está. Y eso no es ilegal, es absolutamente posible. La diferencia es que obviamente ese dinero que va a salir de la sociedad hacia mi patrimonio va a tener que pagar impuestos. Eso es como el gran costo que hay acá. Y esos impuestos, si lo conversamos semanas atrás, yo los voy a pagar en razón de lo que yo he ganado durante todo el año. Y si supera ciertos montos, yo voy a pagar un impuesto que va a ir en tramos, puede ser más bajo, puede ser más alto. Entonces, si yo solo me dedico a la empresa y no tengo un trabajo por fuera y me reparto utilidades, puede que hasta o no pague impuestos o pague impuestos muy bajos. Ahora, al contrario, si la sociedad le va muy bien y supongamos que hay 300 millones de pesos y se reparten entre los dos, claro, ese dinero probablemente va a pagar una tasa de impuesto bastante alta. Pero va a pagar una tasa de impuesto bastante alta en razón de que le fue muy bien al negocio. Claro, ese es proporcional, pues. Entonces podría ocurrir a ustedes perfectamente que su sociedad, si vende menos de ciertos montos, menos de 10 millones de pesos y a fin de año yo lo reparto, puede y es muy probable que no pague nada de impuestos. Entonces también para que lo tengan claro, no por constituir una sociedad significa que voy a pagar más impuestos. Incluso es probable que paguen menos impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes podrían decir un año, a ver, imaginémonos que hubieron 100 millones de pesos de utilidades.
y yo en realidad digo, chuta, pero si retiro 100 millones voy a terminar pagando, no sé, 20 millones de impuestos, por poner una cifra únicamente. Entonces ustedes tienen una opción, y la opción es no sacar ese dinero y reinvertirlo en la sociedad y retirar solo parte de ese dinero. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí inmediata con una persona natural? La persona natural, desde el momento en que tiene su dinero y lo gana, va a tener que pagar impuestos, mientras que la persona jurídica la puede reinvertir. Y como lo puede reinvertir, probablemente no pagues impuestos ese año. Entonces, ahí hay una situación también por la cual yo podría constituir una sociedad. Ahora, hay otros motivos y también son bastante prácticos. Imaginémonos que tú me dices un día, ¿sabes qué? Tengo un negocio muy bueno y quiero comprar, no sé, calcetines en China y revenderlo en Chile. Y la verdad es que tengo una idea, sé cómo traerlo, muy bien. Entonces tú me dices, pero tengo un problema. Yo tengo los contactos, sé cómo venderlo, dónde venderlo, el precio, todo, pero no tengo plata. Entonces yo puedo que te diga, ¿y cuánto necesitas? 20 millones de pesos para esta inversión inicial. Ya, yo te los puedo pasar, los 20 millones de pesos. Pero nos vamos mitad y mitad. Entonces, ese tipo de negocio, que a lo mejor obviamente los calcetines puede ser un poquito burdo, pero que ocurre todos los días. Que amigos dicen, mira, ¿sabéis que vamos a comprar una máquina, o compremos esto, hagamos tal cosa, yo te paso la plata, tú lo operas, o pongamos plata media? Esto pasa todos los días. Y ocurre que la mayoría de las veces la gente no lo formaliza. Y quedamos ahí, de acuerdo, yo te paso los 20 millones. A lo amigo nomás. A lo amigo. Tú vas y haces el negocio, nos va muy bien, resulta que el día de mañana me dices, ¿sabéis qué? Nos fue tan bien que ganamos 40 millones de pesos. Gastemos toda esta plata y hagamos de nuevo el mismo negocio. Ya, ok, tú vas y compras todo de nuevo y el día de mañana me dices, toma, aquí están tus 20 millones de pesos. Digo, ¿pero cómo? Si esto es un negocio, ganamos los dos. No, tú me pasaste los 20 millones de pesos, así que yo te los estoy devolviendo. ¿Sabes que te voy a dar 2 millones más porque vas a darme la plata? Muchas gracias y nos vemos. Entonces, claro, eso efectivamente puede pasar porque no tenemos una sociedad. Claro, y no hay nada que hacer ahí porque como fue todo de palabra. Justamente, o sea, eventualmente tú podrías demandarlo, pero va a ser muy difícil de probar, va a depender si dejamos algún correo, algo con esta, pero si no fue así, probablemente no haya mucho que hacer. Entonces, otro de los motivos por crear una sociedad es justamente para que dos personas que van a emprender un negocio en conjunto tengan claro cuáles son las reglas del juego y el día de mañana, si hay un problema, aquí está el contrato. ¿Por qué? Porque la sociedad, para poder constituirla, se hace un contrato. Y ese contrato, que se denomina estatuto social, va a contener las reglas del juego de nosotros. Es decir, yo aporto el capital, tú aportas en este caso el trabajo, nos vamos a repartir 50 y 50, podemos ser lo más precisos que queramos, incluso podemos decir yo no voy a trabajar y tú sí, en virtud de que yo no puse esta cantidad de dinero, pero a lo mejor las utilidades nos vamos a repartir al principio 50 y 50, pero en 2 años más va a ser 70-30, porque tampoco tiene sentido si yo no solamente voy a aportar el capital, que gane la mitad toda la vida, porque el negocio le puede ir muy bien en el futuro. Entonces, podemos establecer las reglas que queramos, en la forma en que queramos. Pueden participar más personas, pueden ser no 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 20. No hay una limitación respecto de la cantidad de socios en principio. Hay ciertas sociedades que efectivamente sí la tienen. Las de responsabilidad limitada hasta 49 personas, la sociedad anónima cerrada hasta aquí, hasta 499, pero estamos hablando ahí ya de hartas personas, claro, en realidad. Y las sociedades anónimas abiertas ya no tienen una limitación propiamente tal. Entonces, la verdad es que cuando ustedes construyen una sociedad tienen que pensar, o cuando están iniciando un negocio, tienen que pensar primero, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Voy a tener un socio? ¿No voy a tener un socio? Ahora, también puede uno crear sociedades por otros motivos, que a lo mejor no tengan que ver con un emprendimiento. Les voy a plantear un problema. Supongamos que ustedes el día de mañana tienen hoy día una actividad económica, y le hacen a su nombre, saben que es riesgoso, saben que el día de mañana les puede ir muy mal. Entonces ustedes dicen, chuta, la verdad es que yo voy a seguir manteniendo mi negocio a mi nombre, porque efectivamente es un negocio que yo tengo muchos años, tengo experiencia en el rubro, participo en licitaciones y a la gente muchas veces le piden experiencia. ¿Y cómo lo acredita? Con el tiempo de inicio de actividades, con el tiempo de los negocios que he hecho con otras personas. Entonces, si constituye una sociedad, jurídicamente pierde esa experiencia. Entonces no quiere dejar de hacer su negocio a su nombre. Pero esto tiene un riesgo, y el riesgo que ya lo conversamos, que efectivamente yo podría irme muy mal el día de mañana y perder mis bienes. Entonces, esto que hablábamos de que la sociedad generaba un saquito distinto, también lo puedo usar al revés. Ya no como una defensa ante la persona natural para que no le quiten sus bienes. Puedo utilizarlo como un mecanismo de defensa para no perder mis bienes. Entonces, en vez de yo tener todo a mi nombre, yo podría ir aportando bienes a esa sociedad y dejar mis bienes en esa sociedad como un mecanismo de protección frente a terceros. Entonces también podría funcionar al revés. En vez de ser la sociedad de la protección,
frente a terceros para que no me demanden, sino que podría ser la sociedad el lugar donde yo voy a proteger mis bienes. Y por ejemplo, eso se puede como invertir, por ejemplo, ya yo paso los bienes a la sociedad, pero en algún momento veo que la cosa quizás se pone media compleja, ¿las puedo volver a pasar al otro saquito? ¿Se puede hacer ese cambio o no? Sí, pero hay cosas más prácticas que esas. Ya. ¿Ya? Bueno, es que sí, pues usted la sabe, yo hay no. cosas más prácticas. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que cuando ustedes, supongamos que tú te fue muy bien en tu negocio y adquiriste 3 propiedades, 4 vehículos, muy bien. Entonces el día de mañana te dice, ya, yo quiero volver a traspasar esto a mi nombre porque ya no hay riesgo, me quiero jubilar, etcétera. Entonces voy a ir y voy a traspasar todos estos bienes a mi nombre. Pero es que hay un problema. El problema primero es que tú tienes que acreditar el dinero suficiente para comprar todos esos bienes, porque si no, ya salió de tu patrimonio e ingresó al patrimonio de la sociedad. Ese es el primer problema. Y el segundo problema también es económico, porque hacer toda esa operación de la que tú me dices va a tener un costo. Sí, porque pues, cada lógico. vez que yo transfiero un bien, voy a tener que pagar eventualmente impuestos, voy a tener que pagar al notario y voy a tener que pagar al conservador en razón del valor de esos bienes. Y con los vehículos, la mayoría de la gente que ha comprado tiene muy claro también que tiene que pagar un impuesto por la transferencia de ese vehículo. Entonces, si tú sumas todo, probablemente va a ser muy costoso. Entonces hay algo más práctico que yo puedo hacer en este caso. Si yo, que por ejemplo, tengo esto con otra persona, porque esto es típico que la gente lo tiene a nombre de otro, como para proteger esto, ¿me puedo transferir las acciones de la sociedad? Y listo. ¿Por qué? Porque las acciones de la sociedad o los derechos de la sociedad representan todos estos bienes. Entonces yo ya no requiero, por ejemplo, ir y transferirme todos los bienes. Basta con que transfiera solamente las acciones de la sociedad. O al revés, por ejemplo, supongamos que esta persona quiere transferirle todos estos bienes a su señora. Va y le transfiere las acciones de la sociedad y no los bienes propiamente tal. Y las acciones de esa sociedad representan todos esos bienes. Y la diferencia, ojo, en precio entre una cosa y otra puede ser de 1 a 100. Entonces es mucho más fácil. E incluso las sociedades pueden tener un tercer objetivo. Supongamos que yo tengo un patrimonio, tengo un emprendimiento que es familiar, ¿ya? Y toda mi familia aporta en el negocio, mis hijos, mi señora, pero está mi nombre, ¿ya? Entonces, el día de mañana yo ya tengo una edad un poquito avanzada y en el fondo quiero que mis propiedades, mis bienes, no quiero hacer un testamento, porque sé lo complejo que es a largo plazo, la familia se pelea de quiénes son las cosas, cómo lo hago en el fondo para que esos bienes queden en manos de estas personas, pero que no haya una pelea detrás de esto. O cómo lo puedo hacer, por ejemplo, porque también tienen que tener claro que las gerencias pagan impuestos. Lo que pasa es que la regla general es que no pagan porque hay un tramo de exención en cuanto a los impuestos. Es decir, sobre determinado valor pagan y bajo determinado valor no pagan. Y también, como al igual que los impuestos que se pagan por las personas cuando hacen una actividad económica, mientras más alto, más se paga. Y puede llegar hasta el 40% del valor. O sea, imagínense, si tienen 100 millones, van a quitarles 40 millones solamente porque la persona falleció. Entonces, hay mecanismos para solucionar este problema. Y el mecanismo es que esta persona tome todos sus bienes y poco a poco los vaya inyectando a una sociedad donde van a estar sus hijos y donde van a estar, en este caso, su señora. Y cuando la persona fallezca no hay nada que repartir, porque ellos ya son dueños del patrimonio. ¿Y qué impuesto pagaron de la herencia? Ninguno, porque no hay nada que estar heredando a este caballero. Entonces hay varias cosas por las cuales las sociedades tienen mucho sentido, no solo por una cuestión de que hoy día me va a servir para proteger mi patrimonio, sino que probablemente también cuando yo ya quiera retirarme pueda entregarle estos bienes a mis hijos prácticamente pagando muy poco, porque yo no voy a transferir los bienes, voy a transferir las acciones, y eso es otro tema. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del margen de la legalidad para pagar menos impuestos, para poder ordenar la situación, para poder defenderme ante tercero. Entonces ya tenemos más o menos claro por qué yo querría tener una sociedad. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo se constituye una sociedad? Hay dos mecanismos hoy día en Chile para poder constituir una sociedad. Hay un mecanismo que es bastante sencillo, que se puede hacer incluso por cualquier persona a través de una página web, que en este caso ustedes pueden colocar, la forma más fácil de buscarla, pónganla en Google, Empresa en un Día o el portal de creación de empresas del Estado. Le colocan así, les va a aparecer inmediatamente una página que tiene varios nombres en realidad, porque inicialmente se llamaba Empresa en un Día, hoy día se llama Registro de Empresas y Sociedades del Gobierno de Chile, pero obviamente eso es más largo de buscar. Entonces le colocan Empresa en un Día y les va a aparecer inmediatamente. ¿Por qué se llama Empresa en un Día? Porque el objetivo cuando se creó esto, hace ya más de 15 años atrás me parece, si mi memoria no me falla, era que justamente una persona fuera a través de una página de internet
y en el mismo día que hace la sociedad quedara en condiciones de estar operativa y funcionando. Entonces, este portal lo que permite es que ustedes puedan constituir a través de los distintos tipos de sociedades que hay, que obviamente eso lo vamos a dejar para un capítulo posterior, porque mucha gente también se pregunta, ya, pero ¿y cuál sociedad tengo que hacer? Es que depende, no es tan fácil de explicar. No, Entonces claro. yo creo que podríamos dejar un capítulo solamente para hablar de cuáles son los tipos de sociedades que podrían constituir y por qué les conviene una y por qué no les conviene otra. Bueno, eso lo dejamos para el próximo capítulo. pero para resumir, a través de este portal ustedes pueden encontrar indicaciones de cómo crear y constituir una sociedad y se pueden demorar, bueno, los abogados demoran bastante poco, pero las personas pueden demorarse media hora, una hora en constituir una sociedad, la pueden ir a firmar una notaría o incluso hoy día se puede con una firma digital que cuesta 1.000 pesos constituirla, o sea, por solo, de hecho ni siquiera 1.990 pesos. Por 990 pesos pueden tener una sociedad con nombre, con RUT y con un estatuto funcionando. Pero siempre es mejor hacerlo asesorado de un abogado. En un próximo capítulo vamos a hablar de También. por qué conviene hacerlo con un abogado, porque normalmente cuando ustedes la constituyen, la sociedad va a salir, es decir, va a tener su nombre, va a tener su RUT. El tema es que cuando ustedes empiecen a operar realmente en el mercado, porque una cosa es que ustedes hagan su inicio de actividades, saquen boletas, facturas, etcétera, no van a tener problemas, aunque la sociedad la hayan hecho muy mal. Pero cuando ustedes vayan a un banco, cuando ustedes vayan a contratar con una empresa ya importante que les va a contratar su servicio, les van a revisar el estatuto y van a decir, esto no me sirve, vaya a cambiarlo. Entonces ahí se van a encontrar con los problemas de porque muchas veces es recomendable que un abogado los asesore para constituir esa sociedad. Sí, porque lo que pasa es que uno no tiene idea a veces de eso. A veces Exacto. no tiene idea, son muchas cosas que uno tiene que tener en consideración, así que por eso mejor siempre asesorarse. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de cómo constituirla, les puedo dar algunos tips para que no quede mala, Ajá. y además de eso, cuáles son los tipos de sociedades, cuál les conviene, y también hay otro sistema para constituir sociedades más antiguo, más engorroso. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con ese sistema. Hay mucha gente que cree que esa es la mejor forma de hacerlo. No estoy muy de acuerdo. Creo que el sistema actual, moderno, es mucho más eficiente, es más rápido. Y el problema es que la gente lo critica porque dice que ahí las sociedades siempre salen malas. Y porque siempre salen malas porque las hacen las personas y muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo. Es que ese es el punto. Pero les vamos a explicar cómo hacerlo la próxima semana. Vamos a hacer un tutorial, entonces vamos a tener una clase didáctica con Pablo para que nos Sí, enseñe podemos hacer algo a bien hacer didáctico. Vamos a traer una pizarra, una pantalla, vamos a ir haciendo el paso a paso. Ahí vamos a estar en una clase con Pablo. Oye, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuevamente, entonces, invitemos a la gente para que se asesore con ustedes en caso de necesitar alguna visita jurídica por cualquier tema. Bueno, lo que recomiendo siempre es que nos contacten a través de www.jurismaule.cl. Ahí van a encontrar nuestros medios de contacto, pueden agendar una hora, la primera entrevista siempre es gratuita, les podemos asesorar de qué es lo que ustedes necesitan para su caso concreto, y si finalmente quieren contratarnos les damos un presupuesto y hay facilidades también dependiendo de lo que quieran hacer. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad con ustedes. Bueno, Muchas contigo ahora. Bueno, y yo los invito a continuar con la programación de Canal 30. Escuche bien. Nos vamos a encontrar a las 14 horas en las noticias, a las 16 horas en Mujeres en Sintonía, a las 19 en la repetición y adivine, a las 21 horas también van a estar conmigo en Voz Regional. Así que hoy día, si usted me quiere, me adora, vea Canal 30 porque va a estar todo el día.